El Evangelio de Juan en el capítulo 6. Vamos a leer 4 versículos ahí solamente. Versículo 38, versículo 39, versículo 40 y versículo 44. Cuando todo lo tengamos, me dicen amén. Amén. ¿Tenemos, hermanos? Muy bien. Dice la palabra de Dios en el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra, por su amor, por su misericordia, por su presencia aquí en medio de nosotros. Señor, ruego que usted nos hable a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. El propósito, hermanos, por el cual leí estos 4 versículos es porque quiero que veamos y notemos y hacer énfasis en que Dios el Padre envió a Jesucristo, ¿cierto? Amén. Dice aquí el Señor Jesucristo hablando, dice, sino la voluntad del que me envió. Y en el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Versículo 39. O sea, el Padre envió a Jesucristo. Versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Quiero que vamos a ver, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo después envía a sus apóstoles, ¿cierto? A sus Amén. discípulos. Y vamos a ver otro pasaje en Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 10. Verso 16. Vemos a Jesucristo ahora enviando a sus discípulos. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Capítulo 28, ahí mismo en el Evangelio de Mateo. 28, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué está haciendo el Señor? Enviándolos, mandándolos, enviándolos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios el Padre al enviar a Jesucristo? Y luego el mismo Jesucristo enviar a sus apóstoles. Y quiero hablarles, hermanos, de ese propósito. El propósito por el cual Dios el Padre envió a Jesucristo y luego Jesucristo envió a sus apóstoles. Sabemos y tenemos muy en claro que es para salvar a todo aquel que en Él crea, es para la salvación. Ahora, pero ¿salvarlo de qué? ¿Salvarnos de qué? La gente piensa, hermano, y cuando está bien, que no tiene necesidad de la salvación en Cristo Jesús. ¿Salvarnos de qué? Muchas de las veces, muchas personas, hermano, piensan que no tienen necesidad de Jesucristo. Pues salvarnos de la condenación eterna. Amén. Ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo y por el cual el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles y nos continúa enviando a nosotros a predicar el Evangelio
para salvar a las personas de la condenación eterna. Ahora, ¿qué es la condenación eterna? ¿Qué es la condenación? Muchas personas no entienden lo que es la condenación eterna. En Apocalipsis 20:15, no lo busque, pero dice la palabra de Dios: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es la condenación, fuego y tormento eterno. Y muchas personas, hermanos, ignoran esta situación. Muchas personas ignoran esto y se vive la vida como que no hay problema, todo está bien. Y no sienten la necesidad de venir a Jesucristo, humillarse, venir a Jesucristo. Y decir: Señor, yo te necesito a ti. Yo necesito la salvación de mi alma. Yo necesito que tú vivas en mí, que tú guíes mi vida. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, pero aparentemente, hermanos, no se nota. No la podemos ver con nuestros ojos físicos. Pensamos que lo más importante es tener el alimento, tener dinero, tener abrigo, tener techo, tener casa, tener donde vivir, tener con qué movernos, todo lo que nuestro cuerpo físico necesita. Pero hay una necesidad mucho más importante, que es la salvación de nuestra alma. Amén. Y que es la salvación de todas aquellas personas que están caminando de un lado a otro, moviéndose y afanados, luchando por esta vida, por las cosas materiales, por lo que el cuerpo físico necesita. Y las personas, hermanos, nos olvidamos de que hay algo mucho, mucho más importante, que es la salvación de nuestra alma. Imagínense si Jesucristo vino, dejó su trono de gloria, siendo Dios, se humilló y vino a este mundo para sufrir, morir, ser crucificado, su cuerpo fue molido a golpes. ¿Para qué? Para darnos la salvación de nuestra alma. Quiere decir que eso es más importante que todo, ¿cierto? Amén, hermano. Amén. Eso es lo que nos da a entender con todo eso, que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su trono, a humillarse, a sufrir, a morir en una cruz, derramar su sangre por darnos la salvación de nuestra alma. Nos da a entender que eso es lo más importante. Ahorita, por el momento, pareciera que no lo es. Y hermanos, cuando estamos afanados por algunas situaciones, por algunas cosas, pareciera como que eso no importa. Pareciera que lo que más importa es el momento, lo que necesitamos ahorita, hoy, ya. Pero las personas, hermanos, que están ya en el lugar de tormento, quisieran tener un segundo de oportunidad más, tan solo un segundo, para decir: me arrepiento. Amén, hermano. Me arrepiento, pido perdón. Señor, salva mi alma. Pero ya es demasiado tarde para ellos, pero no para nosotros. Amén. La palabra de Dios dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. O sea, ¿cómo podemos llegar a estar inscritos en ese libro de la vida? Cuando nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando esta alma es salvada, cuando hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Para qué? Para ser salvado de ir al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. Esa es la condenación, es fuego, tormento eterno para siempre, por toda la eternidad. Esa es la condenación. Ahora, ¿por qué causa viene la condenación? Por causa del pecado. Por causa del pecado viene la condenación. ¿Y qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley de Dios. Amén. Transgredir la ley de Dios. Y todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos hemos pecado. La palabra de Dios dice: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, infracción de la palabra de Dios. Romanos 6:23, la primera parte dice: la paga del pecado es la muerte. Esto es condenación, tormento eterno. La muerte se refiere a la condenación, al tormento eterno, al lago de fuego. Para eso Dios el Padre envió a Jesucristo, para salvarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, del tormento eterno. Para eso es. Amén. Para eso Jesucristo vino.
Para eso Jesucristo envió a sus apóstoles, para eso se predica el Evangelio. Para que a través de su muerte, del derramamiento de sangre, nosotros podamos ser salvados. Y no solamente nosotros, todo aquel que crea. Ese es el propósito para el cual el Señor Jesucristo vino. Y ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles. Para anunciar el Evangelio, el sacrificio de Jesucristo, para salvarnos de estas cosas, de la condenación eterna, hermanos. Ahora, ¿qué sucede en el momento de la salvación? Nos traslada del poder de Satanás al reino de Cristo, ¿cierto? Amén. Muchas veces lo hemos escuchado, muchas veces lo hemos leído, muchas veces lo hemos hablado. Pero hermanos, eso sucede en el preciso momento que una persona se arrepiente. Cuando esa persona ha tenido el nuevo nacimiento, es trasladado del poder de Satanás al reino de Cristo. Lo que quiere decir que si la persona no ha nacido de nuevo, continúa estando bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Amén. ¿Cierto? Hay dos poderes que se oponen, el de Satanás y el reino de Jesucristo. Dos poderes que se oponen. Es el reino de Jesucristo. Y vamos a ver en Colosenses, por favor, hermanos, Colosenses, síganme ahí a Colosenses, en el capítulo 1. Versículo 12. Hay momentos, hermanos, cuando uno medita en estas cosas, uno quisiera, hermanos, llorarle a la gente, quisiera uno decirles, arrepiéntete, humíllate, busca al Señor. Desafortunadamente, hermanos, muchas de las veces la gente no lo puede ver. Necesita el poder de Dios, necesita la convicción del Espíritu Santo para que esa persona pueda darse cuenta de la necesidad que tiene de Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Entonces, hermanos, con gozo nosotros debemos de dar gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, que nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Cuál es la herencia? La salvación de nuestras almas. Amén. Que ahora ya no vamos a ir al infierno, ya no vamos a ir al lago de fuego, ahora vamos al cielo. ¿Por qué? Dice, porque el cual nos ha librado del poder o de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Qué bueno es el Señor. Amén, a Él le costó un precio muy alto, sí le costó. Le costó sufrimiento, le costó dolor en su cuerpo, maltrato, le costó ser crucificado, le costó derramar su sangre, le costó la muerte, pero resucitó con poder y con gloria, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él crea será salvo. Amén. Dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra de Dios, hermanos, dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? No todos están participando del reino de Jesucristo. Amén. No todos. Y no me refiero solamente a los que están en el mundo, los que están fuera de las iglesias. Muchas personas que están dentro de las iglesias aún no están participando del reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún siguen estando bajo el poder de Satanás, aunque estén dentro de una congregación. No importa, sea bautista, sea pentecostal, sea católica, no importa la denominación, sea presbiteriana o sea adventista, no importa. Necesitamos ser renacidos, amén, haber nacido de nuevo, amén, habernos humillado, habernos arrepentido, haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que Él nos dé el Espíritu Santo, el cual nos lleva al nuevo nacimiento. Amén. No es cuestión de denominación, no es cuestión de religión, no es cuestión de venir a la iglesia, es cuestión de humillarnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén, hermano. Y que Él tenga misericordia de nosotros. Hay esos dos poderes, hermanos, están en guerra. Uno se opone contra el otro. El apóstol Juan lo dice. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. La gran mayoría del mundo está bajo la potestad de Satanás.
La gran mayoría. El apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios. En aquel tiempo eran mucho menos que ahora. Los apóstoles y algunos discípulos, algunos seguidores de ellos. Ahora, muy probable que haya mucho más cristianos que en aquel tiempo. Muchas más personas salvas. Pero la Biblia dice, hermano, que la gran mayoría están bajo el maligno. Esta es la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Y Él envió a sus apóstoles. El Padre envió a Jesucristo y Él envió a sus apóstoles porque Él ama al mundo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesucristo para librarnos del poder de Satanás. Y vamos ahí a Hechos, hermanos, por favor. Hechos en el capítulo 26. Versículo 12. Dice en el versículo 12, el apóstol Pablo hablando, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. En este momento, lo que el apóstol Pablo está narrando, él no está siendo guiado por el Espíritu Santo, él está siendo guiado por el espíritu de las tinieblas. Era muy religioso y aunque lo hacía por ignorancia, él mismo lo dice, pero él blasfemaba contra el nombre del Señor Jesucristo. Y él era muy religioso y él creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, creía que lo hacía para Dios, pero estaba totalmente equivocado. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor, hermano, sentado en su trono, le hace la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Estaba en contra de la iglesia? Sí. ¿Estaba en contra de Dios? Sí. ¿Quién era el que lo estaba guiando a él? El espíritu de este mundo. El espíritu de las tinieblas. Estaba bajo el poder de Satanás. Pero Pablo pensaba que no. Pablo pensaba que estaba bien. Pablo pensaba que estaba haciendo las cosas de acuerdo a Dios, porque era religioso. Pero no había nacido de nuevo. Y estaba bajo el dominio de Satanás, en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia. Qué importante es, hermano, analizarnos siempre qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas, para qué estamos haciendo las cosas, cuál es el propósito por el cual hacemos las cosas. ¿Quién nos está guiando? ¿Quién guía nuestra vida? Saulo creía que era guiado por el Espíritu Santo, que era guiado por Jehová. Y así hay muchas personas, hermano, muchos religiosos, judíos, de diferentes denominaciones, iglesias, católica o como usted le quiera llamar, que piensan que lo que están haciendo lo están haciendo guiados por el Señor, por Dios, y que lo hacen para Dios. Dice aquí en versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es una fisga, algo puntiagudo, filudo. Dar cosas es dar patadas, patear. Dice, te vas a hacer daño tú mismo. Te estás haciendo daño tú mismo. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que todo lo que le hagamos a un hijo de Dios, a una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene el Espíritu Santo, se lo estamos haciendo en contra del Señor. Amén. Y estamos peleando contra el Señor. Y las consecuencias van a venir para aquella persona que esté peleando contra un hijo de Dios. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Dice
El Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora te envío. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor lo envió? ¿Para qué lo envió? Dice, para que abras sus ojos. Ceguera espiritual. Para que abras sus ojos. ¿Qué es lo que abre los ojos de las personas? La palabra de Dios, hermano. La palabra del Señor. Dijo el apóstol Pablo, él fue a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. Fue enviado por el Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas, el evangelio, la palabra de Dios para arrepentimiento. Amén. No hay otra cosa que pueda abrir los ojos de las personas. Amén, hermano. La palabra de Dios es la que nos hace ver nuestro pecado. Claro, el convencimiento del Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu Santo y la palabra. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. Amén. No es música, no es canciones. Así es, hermano. No son canciones de Marcos Witt. Palabra de Dios. La palabra del Señor, la predicación de la palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios, hermano, por favor. No pierda ahí Hechos 26, porque ahorita regresamos ahí, pero quiero que veamos un pasaje ahí, 2 Corintios capítulo 4. Cuando lo tengamos, amén. A ver, hermano. Amén. Dice 2 Corintios 4, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, por misericordia de Dios, el apóstol Pablo, quien escribe esta epístola a los Corintios, dice, recibió este ministerio. Dice, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, pero si nuestro evangelio, o sea, la palabra de Dios, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, ¿por qué está encubierto y por qué se pierden? Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué importante, hermanos, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cegar qué? El entendimiento. Y dice, hermanos, acá en el regreso a Hechos 26, dice en el versículo 18, para que abra sus ojos, para que abra sus ojos. ¿Por qué? Porque en las personas inconversas hay una ceguera espiritual. ¿Cierto? Amén. Ceguera espiritual, las personas no pueden ver la realidad de las cosas. No se pueden dar cuenta. No se pueden dar cuenta, hermano, que sin Jesucristo están en camino a la condenación eterna, al tormento eterno. Pero en el momento que estamos viviendo, pensamos que es más importante otras cosas. Hay muchas cosas que nos atraen, que nos arrastran, que nos llevan a pensar que eso es lo que necesitamos.
Pero hay algo mucho más, y vuelvo y repito, que necesitamos con más urgencia, que es a Jesucristo, la dirección de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Dice, versículo 18, para que abra sus ojos. Nuestros ojos necesitan ser abiertos, hablando espiritualmente. Y luego dice enseguida, para que se conviertan. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? Hacia la luz. ¿A qué luz? A la luz de Cristo. Amén. Para que se conviertan, para que sean trasladados. Ahora, claro, que yo no puedo trasladarme por mí mismo. Usted no puede trasladarse por sí mismo. Nosotros no podemos trasladarnos bajo el dominio de Satanás al reino de Cristo por nosotros mismos. Es obra que hace el poder del Espíritu Santo. Amén. Es la obra de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es humillarnos, arrepentirnos. Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Y qué más? Y herencia entre los santificados, para que vengamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y nos exhorta, dice, andad como hijos de luz. Y luego nos manda a no participar de nada que proviene de las tinieblas. En el versículo 11, ahí en Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, ya la persona fue trasladada del reino o de bajo la potestad de Satanás al reino de Jesucristo. Dice, no vuelvas a tomar nada de allá. No participes de aquellas cosas. Versículo 19, hermano, dice, por lo cual el apóstol Pablo está dando testimonio al rey Agripa. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde al mandato de Dios. El Señor Jesucristo lo envió. Ve. Dice, no fui rebelde. Sino que, ¿qué? Dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, el apóstol Pablo, o más bien dicho, Dios a través del apóstol Pablo, rogando a las personas, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Dios puede ver con toda claridad lo que les espera a esas personas si no se arrepienten. Y una persona espiritual, convertida, nacida de nuevo, también puede verlo a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo. Que una persona que no se arrepiente, una persona que continúa en su dureza de corazón, lo que le espera es el infierno, el lago de fuego. Pero ¿qué dicen muchas de las veces la persona? Está loco, y ya enfada con eso. Y muchas personas por eso, pues mejor le sacan la vuelta a uno. Aún a veces familiares de uno. Pues se ya enfada con lo mismo. Pero insistimos, ¿por qué? Por amor a esa persona. Por amor a las almas. Porque sabemos y tenemos el conocimiento, porque las Escrituras nos lo han dicho, nos lo han revelado. El Espíritu Santo nos deja saber que lo que la Escritura dice es la verdad. Que si la persona no se arrepiente, lo que le espera es el lago de fuego por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Se dice que 4 personas o 4 bebés nacen cada segundo. Y nacen 4 y mueren 2 por segundo. Nacen 4 y mueren 2.
Si usted cuenta 2 por 60 segundos que tiene minutos, son 120 personas que mueren por minuto. 120 personas mueren por minuto. Se dice que de esos 120 que mueren por minuto, 100 o más de 100 o 110 se van al infierno. Y solamente 10 o 12 personas o 20 personas van al cielo. Las demás personas van al infierno. Un mínimo de 100 al infierno. Por minuto están cayendo al infierno. Imagínense. Estamos hablando de todo el mundo, del mundo entero. Pero es terrible. Y la gente piensa que la religión, piensa que haciendo buenas obras, piensa que algo otros, que teniendo mucho dinero, teniendo muchas posesiones, o teniendo esto, teniendo aquello, eso es suficiente, pero no es suficiente. Amén. No es malo tener. Lo malo es cuando menospreciamos a Dios y su palabra. Eso es lo malo. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. El apóstol Pablo, hermanos, encontró mucha oposición de parte de los que están en el reino de Satanás. Mucha oposición, mucha oposición. Jesucristo encontró oposición de los que están en tinieblas, ¿cierto? Cada persona que es guiada por el Espíritu Santo va a encontrar oposición de parte de los hijos del diablo. No pensemos que nosotros no vamos a encontrar oposición. Ahora, a veces, hermanos, a veces aún con personas mismas de creyentes en Cristo, a veces encontramos oposición. ¿Alguna vez ha experimentado usted eso? La palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, personas religiosas, pero que están conformados al príncipe de la potestad del aire, y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos, que un día alguien nos predicó el Evangelio y fue porque Dios lo envió. Amén. Porque Dios lo envió para que nos predicara el Evangelio. Y qué bueno es Dios con nosotros que creímos a ese Evangelio. Así es. Que lo recibimos, que creímos. Eso es obra solamente del Señor, es obra del Espíritu Santo, no es obra de hombre. Amén. El Señor usa sus instrumentos, sí, pero es Dios, hermano. Amén. Dios envía a la persona, Dios, el Espíritu Santo, nos convence de pecado, Dios, el Espíritu Santo, nos guía al arrepentimiento, nos lleva a aceptar a Jesucristo, y el Salvador nos salvó, Jesucristo. Así es. Y Dios envió al Espíritu Santo, nos selló con el Espíritu Santo, nos dio la vida eterna y nos da la seguridad de que si morimos vamos a ir con el Señor al cielo. Termino, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera, hermanos? Estando dispuesto a dar a su Hijo unigénito, a que viniera a sufrir por nosotros. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Versículo 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El diablo no quiere nada bueno para nosotros. El diablo no quiere nada bueno para ti. Las personas que están bajo el poder de Satanás rechazan la luz, porque sus obras son malas, porque se sienten avergonzados, porque se sienten presionados, porque se sienten lo que se sientan. Pero esa condición no es nada bueno, no te lleva a nada bueno, porque esa condición es la del diablo. Y el diablo lo que quiere es que la persona vaya al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Jesucristo quiere que tu alma sea salva, que tu alma no vaya a ese tormento eterno, que tu alma vaya a disfrutar de una vida eterna, llena de paz y de gozo, bendecida por Dios. Pero el diablo dice, no creas eso, no te creas, no le creas. Así estás mejor, mira, va a haber prohibiciones, va a haber limitaciones. Nadie te va a limitar nada. Así es. Aquellas cosas que tú disfrutas ahorita, las que yo disfrutaba antes, no las necesito más. Así es, hermano. Yo disfrutaba de cerveza, disfrutaba de emborracharme, disfrutaba de fumar, disfrutaba de muchas cosas que ahorita, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no las necesito para nada. Más bien me doy cuenta que si lo hicieran me hacen tanto daño. De los chistes que son vulgares, no los necesito para nada. Si los oigo me hacen daño, me hacen sentir mal. Si participo de ello, me siento horriblemente mal. Después tengo que ir a pedirle perdón a Dios. No necesitamos de esa basura. Porque el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros hace un cambio drástico de las tinieblas a la luz, del poder, del dominio de Satanás al reino de Jesucristo. Amén, hermano. Qué bendición. Así es. Pero dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La palabra de Dios es luz, Jesucristo es luz, la predicación es luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú decides. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No la aborrezcas. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No importa. Es mejor que sean reprendidas hoy y no toda la eternidad. Amén. En el lago de fuego. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, si alguien quiere venir al altar y quiere hablar con Dios, venga al altar, hable con el Señor. Usted sabrá cuál será su necesidad. Padre, nosotros necesitamos de usted, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por su presencia. Gracias por este lugar. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que aquí está, cada niño. Gracias por los hermanos y hermanas que pasaron aquí al altar. Usted sabe, Señor, sus pensamientos, sus necesidades, sus deseos, sus peticiones. Usted conoce, Señor, sus corazones. Padre, toque, Señor. Bendiga, Señor. Nosotros le necesitamos a usted, Señor. Si aquí hay alguna persona que aún no ha sido salvada, Señor, tenga misericordia y obre, Señor, en ese corazón y hágale sentir que necesita de la salvación que es en Cristo Jesús.
Y que esta palabra, Señor, se le quede bien grabada, que si no se humilla y no se arrepiente, lo que le espera es el lago de fuego por toda la eternidad. Padre, toque ese corazón, Señor, que piense, no lo deje en paz, inquiételo, Señor, a que esta persona se humille, se arrepienta y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, gracias por su presencia, gracias por su amor, por su misericordia, gracias por el sacrificio que usted hizo en el cruz del Calvario para salvarnos, para darnos la vida eterna. Y gracias por la paciencia, Señor, que usted ha tenido con nosotros hasta aquí. Gracias, Señor, por la paciencia que tiene con nosotros. Ayúdenos a ser mejores, se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, a todos.